niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana. Los demás continuaremos aquí con la clase, el estudio bíblico. Dios siga bendiciendo a todos los que nos siguen visitando hoy en esta mañana, y Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando la palabra de Dios. También allá en sus hogares, si se encuentra alguien también sintonizándose vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo también y les siga dando también esa solicitud para continuar estudiando de su palabra. Y vamos a continuar, hermanos, con la clase que comenzamos la semana pasada, la oveja pascual como un tipo de Cristo. Estábamos viendo, ¿verdad?, los tipos y antitipos. Como tipo de Cristo. Una representación, un símbolo de lo que vendría después. La palabra tipo es un símbolo escogido por Dios para indicar un evento futuro de mayor importancia. Es lo que significa tipo. It's a symbol chosen by God to indicate a future event of greater importance. Esa es la definición de tipo. Y decíamos, hermanos, que esta palabra es bíblica. Y también el antitipo. El antitipo es el evento futuro. ¿A qué se está refiriendo ese tipo? Muy importante. Y esa palabra tipo es tupos o tupos, ¿verdad? Tupos. El griego. Y viene luego la otra, que es el antitipo. Antitupon. El griego a veces tiene dos acentos, ¿verdad?, en la palabra, pero es bonito, hermanos, el estudio, ¿verdad?, de estas lenguas originales, tanto el hebreo como el griego, y es algo, el hebreo sí es algo difícil porque es al revés, ¿verdad? Empiezas de acá para allá. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, estoy aquí, ¿verdad?, de acá para allá. Nosotros estamos acostumbrados a leer de aquí para allá, de izquierda a derecha. El hebreo es al revés. Eso es más difícil todavía, y luego también los caracteres, ¿verdad? Pero en ello vamos a meditar, hermanos. Vamos a dejar eso por lo mientras ahorita, ¿verdad? Nada más recuerden eso de tipo y antitipo, que vamos a escudriñar también. Estábamos viendo, hermanos, quedamos ahí como Dios pasó por alto, Passover, en inglés es Passover. Dios pasó por alto las casas de aquellos que tenían la sangre, ¿verdad?, en el dintel. Así también decíamos que Cristo vino a ser ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que sigue quitando, que quita el pecado del mundo. También escudriñamos cómo era una oveja macho, ¿verdad?, un cordero macho, sin ningún defecto. Así también, hermanos, Cristo, el antitipo, Jesucristo fue sin pecado. Ya lo estudiamos también. Decíamos también, hermanos, que tenía que ser sacrificado antes que viniese la salvación de Israel. Tenía que ser sacrificado para poder, usar su sangre, ¿verdad?, y ponerle en los dinteles de la puerta. Cristo también, hermanos, tuvo que ser sacrificado antes de la salvación de la humanidad. También estudiamos allí. Y precisamente ahí nos quedamos en ese punto. En Lucas 23, 44 al 46, ya lo leíamos. Luke 23, 44 through 46 fueron los últimos versículos que leíamos, hermanos. Y vamos a continuar ahí, hermanos, precisamente. Pero vamos a continuar con Hebreos 9, 15 al 17. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Hebrews 9, 15 through 17. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos?
9, 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Cristo Jesús está hablando aquí de Cristo Jesús, la sangre de Cristo, que es mucho más, hermanos, eficaz, claro, que la sangre del corderito, que nunca pudo quitar los pecados. Era nada más, hermanos, algo que se requería como expiación, pero nunca pudo quitar la sangre de los corderos, hermanos, los pecados del pueblo israelita, ni tampoco del sacerdote. La sangre de Cristo, sin embargo, sí, quitó los pecados y limpió nuestras conciencias de obras muertas, dice el versículo 14 también. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz, para que sirváis al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Él, el único. No hay otro hombre aquí en este mundo que se le pueda llamar el vicario de Cristo, aunque algunos le llaman. El vicario, el representante de Cristo en este mundo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y billones de personas creen eso y se arrodillan ante ese hombre y le besan la mano, y él da según la bendición y da el perdón de los pecados. ¡Qué blasfemia! Nadie puede dar. Yo no puedo dar el perdón de pecados. Solamente soy un siervo de Cristo que ayudo a la persona que quiere ser bautizada a ser bautizado. Se sumerge y sale a vida nueva. Es todo. Pero yo no perdono los pecados, ni ninguno aquí presente. Solamente Cristo Jesús. Por eso es el mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. Habla del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, el New Testament. Este nuevo pacto es basado en la sangre de Cristo. Dice, para que interviniendo, muérete, para la remisión de las transgresiones. Fíjense cómo empieza la remisión. ¿Cuándo empieza la remisión? Dice que había bajo, ¿cuándo? Bajo el primer pacto. Por la sangre de Cristo. Ahora sí vino la remisión de los pecados desde el primer pacto, ¿verdad? Y cualquier hermanos que vivió en aquel tiempo. Vino, hermanos, a perdonar a Cristo. Es más, desde el jardín del Edén. Nos podemos remontar hasta allá, ¿verdad? Porque en realidad, ¿se acuerdan que prediqué la semana pasada? El primer evangelio, ¿verdad? Sí. El primer evangelio se encontró ahí en Génesis, la esperanza que íbamos a obtener en la simiente, ¿verdad? Que vendría a salir de Eva, Cristo Jesús. Venimos a obtener esa esperanza de vida eterna. Desde ahí empezó, hermanos, a obrar la sangre de Cristo para perdonar las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y también dice que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. The ones that are called. No nada más los llamados, pero los que aceptamos ese llamado. The ones that answer that calling. Usted y yo, hermanos y hermanas, que hemos sido bautizados en su iglesia, en la iglesia del Señor, que no tiene otro nombre más que la iglesia de Cristo. Si tú fuiste bautizado en cualquier otra denominación, tienes que decir, ¿verdad? Pues yo fui bautizado en esta denominación, bautista, metodista, pon cualquier nombre. Tienes que decir eso porque es la verdad. Si alguien te pregunta, ¿en dónde fuiste bautizado? Pues yo me bauticé en la iglesia bautista. Bueno, eres miembro de la iglesia bautista. ¿Eh? ¿En dónde más te bautizaste? En la iglesia de lo que quieras ponerle un nombre. Tienes que decir la verdad. Fui bautizado en esta iglesia, ¿verdad? Metodista, católica, lo que tú quieras. Pero el que es bautizado en la iglesia del Señor va a decir nada más, yo fui bautizado en la iglesia de Cristo. Y punto. Sin ninguna añadidura
de planta humana, ¿verdad? Cristo Jesús viene, hermanos, y da esa eterna promesa de la herencia, ¿verdad? Los llamados. ¿Y cómo fue posible? Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hacemos un testamento o will, ¿verdad? Y no es válido hasta que muere la persona que lo hizo. No es válido. Ahí puede estar, mientras en vida, esa persona realmente puede hacer lo que quiera. Si lo quiere cambiar el testamento, lo puede cambiar en vida. No, mejor no le voy a dejar nada a esta persona. Táchalo si quieres, ¿verdad? Y le pones otra. O se lo dejo mejor a mis perritos, al que quieras tú, ¿verdad? Pero cuando viene ya la muerte, ya no se puede cambiar. Ahora sí, saquen el testamento, se lee, esto es de esto, este es de esto, este es de esta persona, y así se dividen las cosas, ¿verdad? Cristo Jesús tuvo que morir para que hubiese, hermanos, esa confirmación, ¿right? Dice el 17, verse 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Right? Y tuvo que ser por sangre. Por sangre. Dice ahí el 18 también, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin ¿qué? Sin sangre. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Y decíamos siempre, hermanos, el sistema levítico de ofrendas, bastante sangriento. Sangre por donde quiera. Así es. Para la expiación. Sin embargo, no hubo perdón de pecados. Recordemos esto, hasta que vino la muerte de ¿quién? Cristo Jesús, la oveja pascual, como tipo de Cristo, ¿verdad? Tenemos aquí, hermanos, ahí nos quedamos. Tuvo que haber sido sacrificado así como en la Pascua, antes de que viniese la salvación, para ser rociados los dinteles y los postes, ¿verdad? El dintel y los postes. Que es precisamente lo que vamos a ver también, el siguiente punto. La sangre de la oveja que era sacrificada tuvo que ser también, hermanos, rociada sobre los postes de la puerta y el dintel, o los dinteles de las puertas. Esto lo hallamos en Éxodo 12:7 también. Exodus 12:7. Y póngale ahí una marca si lo quieren, ¿verdad? Tener ahí, porque vamos a estar yendo otra vez a Éxodo 12 varias veces, ¿verdad? En este estudio. Éxodo 12:7, Exodus 12:7, si alguien lo quiere puede leer lo que dice. Tomarán esa sangre del corderito y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenía que ser sacrificado y luego se cocinaba, se asaba, ¿verdad? Pero esa sangre derramada sobre los postes y el dintel. Si no había sangre, había muerte de todo primogénito. También así, hermanos, la sangre de Cristo fue derramada y también, hermanos, en cierto aspecto fue rociada, pero no sobre las puertas, sino sobre los corazones de las personas que vendrían a obedecerle, ¿verdad? Ahí está la puerta, el corazón, the door is the heart, ¿verdad? Y tendría que ser también, hermanos, derramada por todos y cada uno de nosotros. Esto lo encontramos también en Hebreos 12, 22 al 24. Hebrews 12, 22 to 24. Hebreos 12, 22 al 24. ¿Qué dice? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Cuando vino, hermanos, la venida de Dios, que se manifestaba al pueblo de Israel, y vino a ese monte también y se vio, hermanos, que ardía en fuego, ¿verdad?
Y Moisés pues estaba espantado, dice, tan terrible. Versículo 21, verse 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, ¿y qué? Y temblando. La presencia de Dios, imagínense. Pues quién no. ¿Hubiera estado usted o yo, hermano, ahí viendo ese monte ardiendo? Nos hubiéramos espantado, yo creo, todos. Pero dice, ahora ya no es ese monte el que está ardiendo, el monte Sinaí. Ahora dice, a ustedes se han acercado al monte de Sión, y está hablando ya en lo espiritual, no en lo físico. ¿Por qué sabemos esto? Dice lo siguiente, a la ciudad del Dios vivo. Otra vez no es Jerusalén física. Jerusalén, ¿qué? La celestial. Ahí lo declara. Se está hablando ya de algo espiritual. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos? Los santos, ¿verdad? Usted y yo, los que hemos sido bautizados y añadidos a su iglesia. A Dios, dice el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y otra vez la palabra justo significa justificado, ¿right? Entendemos eso. Romanos 6:7, Romans 6:7. No lo vamos a leer, pero nada más para que lo entiendan. El que ha muerto ha sido justificado. Está hablando de la muerte espiritual, el bautismo. A esos justos. Hechos, ¿qué? Perfectos. Y luego dice a Jesús el mediador. Nos hemos acercado a Jesús finalmente. El mediador del nuevo pacto. Y está mediador, ¿no tiene letra mayúscula? La mía sí tiene. Pienso que la de ustedes también, ¿verdad? Mediador, mediator. Porque es el único, en otras palabras. No es un simple ser humano que se dice él ser el mediador o el vicario de Dios aquí en la tierra. ¡Qué blasfemia! Cristo Jesús, el único, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre otra vez rociada. ¿Ven ustedes ahí? Que habla mejor que la de Abel. ¿En dónde fue rociada? Realmente sí, claro, en la cruz fue derramada, pero luego vino ese rociamiento a nosotros. Así como en los postes, ¿verdad? De allá de los hogares de los israelitas, rociada esa sangre. Sí, ¿verdad? Mira la sangre. Si no se veía eso, iba a venir en la noche el vengador, ¿right? Después de que comiesen la Pascua, terminándose la Pascua, comiendo la Pascua, de la manera que Dios les dijo que la comiesen, iba a venir el ángel vengador. No veía esta sangre de los postes, no había salvación. Así también, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz, pero luego fue rociada en aquellos que vendrían a tener parte en este acercamiento, right, a la Nueva Jerusalén, en el reino de Cristo. Usted y yo fuimos rociados también con esa sangre para que hubiese salvación, right? Lavar nuestros pecados, más que un simple rociamiento, ¿verdad? Fue un lavamiento también, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el antiguo pacto. El nuevo, dice ahí, ¿qué? Nuevo pacto, dice, habla mejor que la de Abel. Nos preguntamos, bueno, ¿era Abel inocente, sí o no? ¿Abel fue inocente, sí o no? A mí no le hizo nada a Caín, ¿verdad? Para que lo matara, ¿o sí? En ese aspecto estoy hablando. He was innocent. He didn't provoke Cain or anything like that. He killed him. Caín lo mató. Era inocente. Y luego, claro, su muerte devastadora. Sin embargo, hermanos, era inocente en ese aspecto de que no provocó, pero hermanos, era pecador también. A ver, su sangre no fue la de una persona inocente sin culpa, sin pecado, estoy hablando ahora, ¿verdad? La sangre de Cristo, muy diferente. La sangre de Cristo sí fue de un inocente totalmente 100%, porque nunca hizo ¿qué? Nunca hizo pecado. Por eso dice que habla mejor esta sangre que la de ¿quién? Que la de Abel. ¿Ok? ¿Se entiende? De esa manera habla mejor, porque Cristo fue sin pecado, sin mancha. Y es por eso que fue el antitipo, hermanos,
de esa oveja pascual y tenía que ser rociada su sangre. También, hermanos, vamos a ver otro punto, que esta ovejita, yendo otra vez allá al antiguo pacto, esta ovejita tenía que ser inmolada por toda la congregación, todo el pueblo. Esto lo dice Éxodo, vamos otra vez a Éxodo 12:6. Exodus 12:6. ¿Qué dice ahí? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos caras. Ahí está. ¿Cuántos? Toda, dice, ¿no? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, cada quien en su hogar. Everyone in their home. Si era una familia chiquita, pequeña, dicen que se podían juntar, ¿verdad? Para que no sobrase nada, para que se comiera todo la oveja, ¿verdad? Pero dice, toda la congregación lo iba a inmolar, lo iba a sacrificar básicamente. También, hermano, entendemos en el Nuevo Testamento, todos se unieron para sacrificar al Hijo de Dios. Todos aquellos enemigos de Cristo. Y podemos decir también ahí estamos incluidos nosotros. Pero yo no estuve ahí, hermano. ¿Qué pasó? ¿Me echa la culpa a mí? Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que todos tuvimos algo que ver con la muerte de Cristo. ¿Qué dice Hechos? Hechos 4, 24 al 27. Acts 4, 24 to 27. Hechos 4, 24 al 27. Aquí nos está hablando Lucas, el escritor de los Hechos, dice el 27 en específico, bueno, el 26 también, dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, Cristo, el ungido de Dios. Los reyes, los príncipes, todos se juntaron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Dice, ¿quién es? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ven ustedes ahí, cuando dice los gentiles, pues ya entramos nosotros también. Ahí somos incluidos. Todos tuvimos algo que ver con la muerte de Cristo, porque todos pecamos. Romanos 3:23, Romans 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Ahí tuvimos algo que ver con la sangre de Cristo derramada. ¿Ven ustedes cómo todos también se unieron? Todos inmolaron a esta oveja perfecta de Dios, crucificándole, derramando su sangre, así como toda la congregación de Israel tuvo que inmolar, sacrificar, es lo que significa, a ese corderito. Todos. No hay nadie que diga, yo no tengo nada que ver con la muerte de Cristo, es más, yo no creo ni en Dios. Que no creas ni en Dios, que no creas en Cristo, no te exculpa.
te exculpa de ese pecado que tú llevas, porque ya creciste y ya cometiste pecado. Tienes que regresar otra vez al estado original, ¿verdad? Como bebito, sin pecado, sin mancha. También, hermanos, otro punto es que ningún hueso tendría que ser quebrado. Esto lo dice Éxodo 12:46. Exodus 12:46. Vamos a ver lo que nos dice allá Moisés. Éxodo 12:46. En los requisitos. 12:46, ¿qué dice? El extranjero y el... No, hermano, eso no es. El 46. 12:46. Leyó el 45, me parece. Se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahí está, el requisito: se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella. No es que, voy a llevarle a aquellos que no tienen, no, por eso se hacían preparativos. Otra vez, si la familia era pequeña, se juntaban dos familias pequeñas, para que no anduvieran, ¿qué? Saliéndose. Ese era lo crítico, no te podías salir. Una vez que se cerraba la puerta, ya se esparcía, se rociaba la sangre, la puerta quedaba, ¿qué? Cerrada. Nadie podía salir, porque si salías y te quedabas afuera y venía el ángel, allá tú, que estabas afuera. ¿Ven ustedes también la comparación con el cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo, si tú te sales también, allá tú. Pero es que ese hermano me ofendió y allá tú. El asunto es que permanecer dentro del cuerpo de Cristo, para que no pierdas tu corona, no pierdas tu salvación. No como muchas religiones otra vez, que una vez salvo, siempre salvo, no hay problema. No, esa es doctrina de Satanás diabólica, ¿verdad? Que quiere que pienses que ya la tienes hecha, no importa lo que hagas o lo que no hagas. Otro punto también que reconocer: no podían que salir. Y no dice, se comerá una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Ni tampoco el punto que estamos enfatizando, ni quebraréis hueso suyo. Nada más se tenía que desmenuzar, ¿verdad? La carne se sacaba y se cortaba, pero nada de que quiebra el hueso. Nada. Así también, hermanos, esta profecía de Cristo se cumplió. Otra vez, el tipo y el antitipo, ¿verdad? Ahí en Juan 19, 32 al 36. John 19, 32 through 36. ¿Qué dice Juan 12, 32 al 36? Sí. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iban a morir. Y le respondió la gente: nosotros no hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices que tú es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Perdón, hermana, es Juan 19, dije 19, ¿no? Juan 19, 32, 36, dice así la palabra de Dios. John 19, 32 to 36, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Acuérdense que el día de reposo se tenía que guardar, por eso ya estaba en la víspera, ya casi iban a ser las 6 de la tarde ese día, y es por eso que vinieron los soldados, para pues que no hubiese un muerto, ¿verdad? Un condenado, era ¿cómo se dice? Sacrilegio si se hacía, ¿verdad? Y era el día de reposo, vinieron por eso a quebrarles las piernas, ahí dice, ¿verdad?
Dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato, dice, que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Por eso lo hicieron. Y luego lo que estaba leyendo, les quebraron las piernas a los dos ladrones, mas cuando llegaron a Jesús, dice el 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron, ¿qué? Las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también, ¿qué? Creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Se encuentra también en Salmos 34:20, si lo quieren apuntar. Psalms 34:20. Y también otra escritura dice que mirarán al que traspasaron. Lo traspasaron con una lanza en el costado. Pero la lanza pasó, no quebró ninguna costilla. Y salió sangre. Sangre, y dice también la palabra de Dios, sangre y agua, ¿verdad? Dice el 34. Algunos dicen que esto también simboliza, tiene que ver algo con el bautismo. Sangre y agua. Cómo lo une Dios aquí en este momento tan especial para nosotros. Ahí se logró, hermanos, la justificación, el perdón de pecados de la humanidad. También, hermanos, otro punto es que la Pascua era celebrada iba a ser celebrada todos los años. Ahí cuando estaban en Egipto se instituyó. Y luego Dios lo hizo un mandamiento para los judíos por todas sus generaciones. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Éxodo 12, Exodus 12. Vamos a leer el versículo 14, el 15 y el 18. Éxodo 12, 14, 15 y 18. ¿Qué dice? Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Ahí está el 14. Iban a empezar la fiesta de los panes sin levadura. El cordero iba a ser inmolado el día 14, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En 12:6 dice ahí, ¿cuándo? 12:6. Y lo guardaré hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Se inmolaba, en ese caso se inmoló, y luego, ¿verdad? Vino el vengador, el ángel, y vino el juicio a Egipto. Después Dios lo hizo un mandamiento perpetuo, lo iba a celebrar, mientras que duraba el sistema levítico para el pueblo israelita, aunque dice ahí, ¿verdad? Por todas las generaciones y para siempre, dice el versículo 24 también. Pero sabemos, hermanos, que el sistema levítico cesó. Eso lo que quiere decir el para siempre. A veces en la palabra de Dios lo encontramos, en especial en el Antiguo Testamento, cuando dice para siempre, algunas veces es hasta el término de esa era, es lo que implica. Por eso hay mucha confusión a veces, y por eso todavía siguen, hermanos, los que adoran a Dios el sábado, porque dijo Dios para siempre, ¿verdad? Otra vez, hasta el término de la era en que se estaba, ¿verdad?, mandando esto, es lo que implica. Lo sabemos por los demás versículos que tenemos en la palabra de Dios, que ahorita no hay tiempo, ¿verdad?, para explicar todo ello. Pero nada más eso, hermanos. Entonces fue instituido y se iba a celebrar, ¿cuándo? Una vez al año. Y después de que se celebraba, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por cuántos días? Dice ahí. How many days?
The unleavened bread. 7 días, ¿verdad? 7 días. Se tenía que comer puros panes sin levadura. Guardaréis este mandamiento, dice ahí, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra, dice el versículo 17. Los panes sin levadura. Y luego, hermanos, tenemos, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? El tipo y luego el antitipo. Viene, hermanos, después nuestra Pascua para los cristianos, ya no para los judíos. Nuestra Pascua para los cristianos. Fíjense lo que dice, hermanos, hablando en referencia a la cena del Señor. Es donde entra la Pascua también, hermanos, para hablarnos del antitipo, la cena del Señor, que fue instituida ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Vamos a ver nada más un punto, porque se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí en Mateo 26, 26 al 29. Matthew 26, 26 to 29. Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En la última Pascua que Cristo estaba celebrando, después de esta Pascua, acuérdense, iba a empezar ¿cuál fiesta? ¿De la que dijimos? De los panes sin ¿qué? Sin levadura, ¿verdad? Después de la Pascua se celebraba esa fiesta, los panes sin levadura. ¿Cuántos días seguidos? 7 días. El número 7 siempre sale, ¿verdad? En la palabra, el número de la perfección, the number of perfection. Pero viene Cristo, hermanos, en esta última Pascua y instituye, hermanos, después de haber cenado, dice, ¿verdad? Después de haber participado de esa Pascua, viene e instituye y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y viene, hermanos, ese simbolismo, esa representación, ese antitipo también del cual estábamos hablando. Y para ir a ver también este tipo de antitipo, tenemos que irnos también y recordar al maná. ¿Se acuerdan del maná? El maná, hermanos, también era un tipo de Cristo. El maná, un tipo de Cristo. Esto lo vemos ahí en Juan 6:49. John 6:49. Juan 6:49. ¿Qué dice? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Y el 50? Bueno, el 48 también. Ahora, para entender también. What's 48? Yo soy el pan de vida. Ahí está, esa representación. Cristo le está diciendo: yo soy ¿qué? El pan de vida. Y va al tipo, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo? Les dice él: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese era el tipo. Ustedes comieron de ese pan, que vino de dónde también, un pan muy especial. ¿De dónde vino el maná, hermanos? De los cielos. El pueblo de Israel no dice que plantaba las semillas, ¿verdad?, para que saliera el maná, ¿o sí? Dice que cada día descendía, ¿verdad? Por la noche caía, hermanos, y descendía, y lo encontraban ellos en la mañana, fresquecito, que sabía como a miel, dice también, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y esa semillita que Dios puso ahí, hermanos, un pan, me imagino, imagínense, una comida hecha por Dios. ¡Wow! ¿Cómo debe haber sabido? Delicioso. Sin embargo, el pueblo no entendía cuando Cristo les dice: yo soy el pan de vida.
Y dice el 51 también, ¿right? Y el 50 y el 51 vamos a acabar aquí con este punto. Luego seguiremos la próxima semana y enfatizaremos más de esto. Pero ¿qué dice el 50? Este es ¿qué? El pan que desciende del cielo. ¿Para que qué? Para que el que de él come no muera. Lo que le está diciendo Cristo. Ya les digo, yo soy el pan de vida. Y si está diciendo, si me comen, ¿no qué? No van a morir. ¿O no está diciendo eso Cristo? Sí, ¿verdad? Y luego el 51 otra vez. ¿Qué dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Para que no quedase duda. Y el pan que yo daré, dice que, más específico, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí es donde empiezan los problemas, las murmuraciones, ¿verdad? De estos judíos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? No entendieron el simbolismo. ¿Ven ustedes? Ahí estuvo el problema. No entendieron que era un símbolo, una representación. Y tristemente, hoy pasa esto aún dentro del cuerpo de Cristo. Qué tristeza. Que no se entiende el simbolismo. Y hay murmuración. Hasta aquí vamos a dejar, hermanos, nada más. Esto es lo bello de estudiar el tipo y el antitipo. Se entiende un símbolo escogido por Dios, que representa algo mucho mayor, el antitipo. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Seguiremos con la oveja pascual, la clase, la próxima semana. También te hacemos la invitación, amigo, amiga, si tú todavía no has sido bautizado para el perdón de tus pecados y añadido a su iglesia, realmente no tienes nada que ver con este memorial. No te va a hacer ningún bien, tampoco te va a hacer ningún mal, simplemente estás comiendo pan sin levadura y tomando un poquito de jugo. Pero todavía no tienes comunión, no puedes. Porque todavía no has sido añadido al cuerpo de Cristo. Todavía no han sido tus pecados lavados, tu conciencia para poder participar de este mandamiento tan sagrado, que es la cena del Señor, la comunión, el memorial. Te invitamos, amigo, amiga, si tienes ese deseo ya también, de empezar una vida nueva en Cristo, comenzar a vivir de veras. ¿Por qué no vienes y eres bautizado para el perdón de tus pecados si no estás aquí en este recinto? Allá en tu hogar y tienes ese deseo, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Y si ya estás aquí también, en este recinto, aquí hay agua que impide que tú seas bautizado y seas añadido a su iglesia. Te hacemos la invitación, vamos a tener un receso en esta mañana de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Que Dios les bendiga.